Sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual quiero que veamos la introducción acerca de un nuevo lenguaje de programación para algunos. Este lenguaje es C#. Es conocido también por ser uno de los lenguajes de Microsoft que tiene bastante auge en el ámbito laboral. Conocido también como Do sostenido, ¿verdad? Porque en música C significa Do y el numeral o hashtag indica que es sostenido. Entonces decimos de que es un lenguaje orientado a objetos utilizado por Microsoft como parte de su framework, ¿verdad? Bien, para poder entender un poco acerca de C#, para aprender los primeros pasos, para aprender a hacer los primeros programas, es necesario conocer estructuras básicas de programación, las cuales vamos a ver en este video. Vamos a comenzar conociendo qué es una estructura secuencial, qué es una estructura selectiva, simples unidades, uso del switch y las estructuras iterativas. Esta estructura de programación viene siendo como el orden que nosotros establecemos en el código al momento de desarrollar una solución. Bueno, antes que nada, pues estoy trabajando con, con Visual Studio en su versión 2015, ¿verdad? Que es la IDE ideal para trabajar con C#, aunque tenemos también para Linux la versión de MonoDevelop, que no es difícil de utilizar también, ¿verdad? Creamos un nuevo proyecto, voy a elegir una aplicación consola y lo voy a poner intro CS. Bien, para explicar acerca de la IDE, bueno, esta versión de 2015 es parecida desde la versión 2012. En la parte izquierda tenemos el panel de cuadro de herramientas, que en este caso no tengo nada porque no estoy trabajando con una aplicación de Windows Forms. En el lado central pues tengo el código fuente de los archivos abiertos. En este caso tengo el archivo que lleva por nombre Program CS. En la parte derecha pues está el explorador de soluciones, donde están los proyectos que tenemos dentro de una solución. Cabe mencionar que dentro de una solución pueden haber varios proyectos, ¿verdad? Esto de acá es un proyecto, esta es la solución. Dentro del proyecto pues tenemos las propiedades del mismo, las referencias que están indicadas, las configuraciones que tenemos del proyecto y el código fuente del programa principal, ¿verdad? Aquí está el programa principal, que es el main, así como se ha trabajado en C++ en algunas ocasiones. Bien, al principio cuando creamos un proyecto se crea un código fuente por defecto. En este caso tenemos el espacio de nombres donde se escriben los imports o lo que vamos a importar dentro de nuestro programa. En este caso por defecto vienen las using, system, collection generic, lintext, etc. Y por acá tenemos en la estructura del programa el famoso namespace, que el nombre del espacio de nombre, valga la redundancia, tiene el mismo nombre que el proyecto inicial. Y esto es porque el Visual Studio así lo hace. Dentro del namespace principal tenemos una clase que se llama program, que es esta que está acá, ¿verdad? Que podemos visualizar acá. Y dentro de la clase pues tengo yo los métodos. En este caso por defecto viene el método main, que es el que visualizamos acá. Este main es donde nosotros programamos y escribimos el código pues para solventar cualquier tipo de problema que queramos solventar. Ahora explico, antes de iniciar a ver la estructura de programación, explico qué son los espacios de nombre. En este caso los espacios de nombre resuelven la programación al programador, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero escribir un hola mundo, simplemente escribo console.writeLine hola mundo. De esa manera yo estaría, bueno, aquí en C# es igual que en C++, todas las sentencias al final pues no olvidar poner el punto y coma. Esto que he escrito acá es la salida en consola. Cuando nosotros iniciamos el programa, bueno, vamos a poner una pausa, system. Serían console.read key, con F5 ejecutamos y aquí tengo mi hola mundo, ¿verdad? Es el programa. Ahora, ¿qué tiene que ver los namespace? Bueno, quitemos por acá en el espacio de nombres el using system. Entonces acá el console WriteLine
y el console read key me está tirando error. ¿Y eso por qué? Porque tendría que solventar yo escribiendo system punto por cada una de estas líneas. System punto, ¿ya? De esa manera ya no habría ningún problema, ¿verdad? Entonces esto me resuelve el espacio de nombres. Ahora, si yo utilizo el using system, acá pues estaría de más ponerlo. Ya no da error, pero estaría de más ponerlo, ¿verdad? Ahora bien, por acá existe una, yo le llamo como categorización del código que nosotros vamos escribiendo. Por defecto en el archivo program, antes de escribir la clase, pues está un namespace. Yo acá puedo crear otro namespace, lo voy a llamar otro. Y dentro de este otro namespace yo puedo crear lo que yo quiera. Puedo crear una clase que se llame otra clase. Ya, y dentro de la clase, pues poner otros métodos. Por ejemplo, public static void mi método 2. Por ejemplo. Y este va a decir, tengo un código que diga rename hola desde otro namespace, ¿verdad? Entonces yo puedo tener dentro del mismo programa diferentes espacios de nombre, que es lo que me sirve más que todo para categorizar o tener ordenado la estructura de programación que estoy ejecutando. Por ejemplo, acá tengo un hola mundo desde el primer, vamos a ponerle acá, desde el primer namespace, ¿verdad? Vamos a hacer el llamado a un método que está en otro namespace. Para ello, pues tengo que hacer referencia al otro namespace, ¿verdad? Ingreso a la otra clase y en este caso al método, ¿verdad? De esa manera pues tengo ordenado. Puede ser de que acá yo esté programando un módulo en mi sistema y aquí sea otro módulo y puedo tener diferentes namespaces dentro de un mismo archivo de código fuente. Al ejecutar esto, pues vamos a visualizar el hola mundo del primer namespace, que sería este de acá. Luego está el read key, que está esperando un tecleo. Y aquí está el hola desde otro namespace. Ya se está ejecutando el código porque está organizado pues, en otro namespace. Bueno, esto es solo para explicar en qué consisten los espacios de nombre. Por defecto pues viene uno, ¿verdad? Bien, siguiendo con la temática, digamos que vamos a ver la parte de estructuras secuenciales. No voy a hacer nada de estructuras secuenciales, pero quiero que me entiendan en qué consiste. La programación secuencial es aquella en la cual yo escribo una línea de código, luego escribo otra, tengo una captura, luego otra, etc. Es decir, se va compilando línea por línea, sin necesidad que haya una bifurcación. Es decir, cuando yo llegue a la línea esta que estoy marcando acá, no va a haber un retorno hacia una línea anterior. Entonces todo es secuencial, ¿verdad? Se ejecuta una línea tras otra. Si yo visualizo el diagrama de flujo de este programa que tengo acá, voy a ver este que está acá. Entonces, si notamos, el flujo va en sentido ascendente en cuanto a la ejecución del programa, ¿verdad? Es decir, se ejecuta una línea tras otra. Esto sería la programación secuencial y en esto no me voy a detener mucho. Vamos a ver entonces la parte de las estructuras de control. Vamos a empezar a ver las estructuras selectivas. Las estructuras selectivas tenemos el uso de if, tenemos el uso de switch, ¿verdad? En las estructuras selectivas. ¿Por qué se llaman selectivas? Porque son condicionales y se utilizan para poder evaluar posible valor de una variable o condiciones, ¿verdad? Para ello quizás vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo por acá, comenzando con la if. Y el ejemplo va a decir de la siguiente manera: crear un programa que permita encontrar el mayor de 3 números ingresados del teclado. Vamos a
desarrollar este ejercicio. Y para ello pues voy a declarar tres variables que serían para guardar los tres números. En este caso van a ser de tipo entero, aunque pueden ser de otros tipos, ¿verdad? Están los float, están los double, están los... numeric no hay. Está entero vamos a utilizar. De los ints hay diferentes tipos. Dependiendo del tamaño del número que vamos a guardar, puede ser int 16, 32, int 64, etc. ¿Verdad? Lo voy a dejar como entero. Le voy a nombrar n1, int n2, int n3. Para evitar advertencias más adelante voy a inicializarlos. ¿Verdad? Inicializamos los valores de las variables. Incluso esto se puede declarar en una sola línea, que sería n1 igual a 10, n2 igual a 0, perdón. Y así, ¿verdad? Puedo inicializar yo las variables. En este caso me aparecen así porque ya están declaradas arriba, pero puedo declarar en una sola línea. Estamos viendo también lo básico de C#. Ahora vamos a hacer lectura de las variables que necesito. Para comenzar vamos a mandar un mensaje al usuario. En este caso tenemos el write, puede ser para escribir, write es para escribir en consola y puede ser simplemente write o write line. La diferencia es que write line va a incluir un salto de línea, ¿verdad? En el write line escribimos al usuario un mensaje que diga ingrese un primer número entero, ¿verdad? Y lo vamos a leer. Decimos que n1 va a ser igual a console.readline, ¿verdad? De esa forma estaría leyendo de la consola. El usuario va a ver este mensaje en consola y pues obvio que si dice ingrese un primer número entero va a ingresar un número entero y ese se guarda en n1. Ahora bien, cuando yo leo por medio de console readline, tengo que considerar de que todo lo que se lee va a ser de tipo string y la variable donde voy a guardar es entero. Por tanto, tengo que hacer un parseo, ¿verdad? En este caso pongo primero el tipo, que sería int.parse. Como quien dice, voy a pasar a entero lo que lea de la consola. Voy a hacer exactamente lo mismo para el segundo número, solo que acá sería n2, y exactamente lo mismo para un tercer número. Y acá sería n3. Si fuera un tipo de datos double, aquí tendría que poner double.parse, ¿verdad? Pero como es entero, lo dejamos por int. Si fuera una variable string, simplemente sería n1 igual a console readline, porque el readline es string y si es una variable de tipo string no había ningún problema. Bien, hasta el momento, si yo ejecuto con F5, ya me aparece para ingresar un número, para ingresar otro número, para ingresar otro número, ¿verdad? Pero me falta hacer el proceso. El proceso, pues aquí aplicamos lo que estamos estudiando, que es una estructura selectiva. Las simples son aquellas en las cuales yo ejecuto una condición y solamente es un camino. Por ejemplo, if true, ¿ya? Suponiendo que aquí hay una condición y aquí hago un código. Esto que está acá es una simple estructura de control selectiva, pero cuando yo hago un caso contrario, bueno, esta también sería una simple, pero en el caso de que el else se convierta en un if, entonces esta se convierte en unas estructuras anidadas, ¿verdad? Entonces este tipo de estructuras anidadas es el que voy a utilizar, pero vamos a ver cuáles son las condiciones. Las condiciones van a estar dependiendo de lo que se me pide para resolver. En este caso tengo que buscar el mayor de tres números ingresados. Para ello, pues quizás voy a necesitar variables auxiliares. Una que se va a llamar mayor, la voy a igualar a 0. Y voy a comenzar con la primera condición. Si n1 es mayor que mayor, ¿ya? Entonces el número mayor es n1, ¿verdad? Ahora bien, cabe mencionar de que el contenido que va a estar dentro de el if siempre tiene que tener como resultado un valor booleano. Por ejemplo, n1 suponiendo que yo ingresé 5. 5 mayor que 0, ¿eso es verdad o es mentira? Es verdad, ¿verdad? Entonces el resultado sería true o verdadero.
Entonces entra y se va a ejecutar el código que esté dentro de las llaves que delimitan la condición if, ¿verdad? Si yo ingresé, por ejemplo, si mayor valiera 20, por ejemplo, ingresé 1 mayor que 20, eso es false. Entonces no se va a ejecutar lo que esté dentro de las llaves, ¿verdad? Bien, entonces si n1 es mayor que mayor, perdón, no es así la condición, porque tengo que evaluar 3 números. Entonces sería, si n1 es mayor que n2, y también sería el operador AND, n1 es mayor que n3, así, ¿verdad? Entonces, esto da un valor booleano, operador lógico, que este es un operador de conjunción, si no me equivoco, conjunción. Entonces, acá tengo un valor true o false y un valor true o false. Entonces, acordémonos de las tablas de la verdad. Falso y falso va a dar falso, falso y verdadero da falso, verdadero y verdadero va a dar verdadero. Bien, entonces si se cumple esta condición, si n1 es mayor que n2 y también n1 es mayor que n3, entonces mayor es n1. Caso contrario, si no se cumplió la primera condición, probablemente se cumplió la segunda, que sería si n2 es mayor que n1 y n2 mayor que n3. Entonces, en este caso, el mayor sería n2. Y si no se cumple, que sería el caso contrario, el mayor tendría que ser n3, por lógica. Al final, console writeLine, escribimos en consola un mensaje que diga el número mayor ingresado es, y acá concatenamos con el símbolo más, la variable mayor, que es donde está guardado el número mayor. En este caso, la salida siempre va a ser de tipo string. Entonces, aquí no hay ningún problema con concatenar, ¿verdad? Ponemos una pausa, que sería console.readKey, para esperar que el usuario teclee para que el programa no se cierre. Entonces, dice, ingrese un primer número entero, 4, 7 y 2. El número mayor ingresado es 7, ¿ya? Y es correcto. Tecleamos y termina. Bien, de esta manera sería cómo se van a utilizar las estructuras selectivas. En este caso, de una sola vez estoy aplicando las estructuras selectivas anidadas, que es donde yo, en vez de poner el caso contrario de que no se cumpla la condición, un solo resultado, estoy poniendo una condición, ¿verdad? Sería if, else if, ¿ya? Este else if puede estar acompañado de un else o no, ¿verdad? Entonces, esto sería una estructura de programación selectiva anidada. La simple ya dijimos que es solo cuando hay un if y un else, nada más. Bien, continuamos. Tenemos también el uso de switch. Vamos a ver el uso de switch. Para ello quizás voy a crear otro programa. Bueno, voy a agregar un proyecto acá para que vean cómo se agrega otro proyecto. A la solución vamos a darle clic derecho, agregar nuevo proyecto de consola, y este se va a llamar ejercicio switch. ¿Ya? Vamos al switch, clic derecho, establecer como proyecto de inicio para que sea él el que se ejecute cuando le doy clic a iniciar. ¿Ya? Y para explicar acerca del switch vamos a hacer un ejercicio. Crear un programa, encuentre el día de la semana según un número ingresado desde el teclado. Ya, vamos a hacer algo sencillo. Entonces, si nos vamos a la definición del switch, la instrucción switch puede especificar una expresión que devuelve un valor y uno o más fragmentos de código que se ejecutarán en función del resultado de la expresión. Esto consiste en que la condición va a evaluar los posibles valores de una sola variable, mientras que en el caso que vimos hace rato del if, dentro de un if yo puedo evaluar valores de varias variables en una misma condición, y al final esto tiene que dar un valor booleano, es decir, true o false, que sería la condición.
Mientras que en el switch, no, en el switch simplemente se pone una expresión y voy a evaluar los posibles valores de esa variable. Entonces, simplemente evalúo los valores de una variable. Int número igual a 0. Console.writeLine, le decimos al usuario ingrese un número del 1 al 7. Son 7 días de la semana, ¿verdad? Número igual int.parse. Y aquí sería console.readline. Punto y coma al final. Ya tenemos guardado el número que el usuario va a ingresar. Ahora hay que evaluarlo y para ello vamos a hacer uso de las estructuras selectivas con el switch. Vamos a switchear la variable número. ¿Ya? Y voy a evaluar los posibles valores. Es decir, lo que va a estar dentro del switch no es una condición. Tampoco va a ser un valor booleano. No puedo poner switch true, ¿verdad? Tiene que ser una variable, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los casos de los valores de esa variable? Puede que sea 1, ¿ya? Y voy a escribir entonces el bloque de código case break, donde case 1, en este caso 1 sería el posible valor que espero de esta variable. Ahora, si esta variable fuera string, el posible valor que espero podría ser este. Si fuera una variable tipo char, el valor esperado sería este. Pero como la variable es numérica, ya lo dejo como un número entero. Ya. ¿Qué otros números espero? Bueno, espero también que se dé el caso de que el número sea 2, ¿verdad? Se da el caso también de que el número que espero sea 3, que sea 4, que sea 5, que sea 6 o que sea 7. Y también tenemos el caso de que no sea ninguno de los anteriores. Para eso le nombramos el default, ¿verdad? ¿Qué voy a programar en cada sección? Bueno, ahí depende de lo que me pida el ejercicio. En el caso que sea 1, console.writeLine, ponemos 1 corresponde a domingo, ¿verdad? En el caso que sea 2, corresponde a lunes. En el caso que sea 3, martes. En el caso que sea 4, miércoles. En el caso que sea 5, jueves. En el caso que sea 6, viernes. En el caso que sea 7, corresponde a sábado. En el caso que no sea ninguno de esos, vamos a escribir número no válido. Y al final, no olvidemos de que la llave delimita el cuerpo del switch. Después escribimos console.readKey para que haya una pausa. Ejecutamos. Tenemos acá, ¿verdad? Ingresa un número del 1 al 7, voy a ingresar 5. ¿A qué día corresponde a la semana? Corresponde a jueves, ¿verdad? Lo voy a ejecutar nuevamente. Y ponemos que 7, que sería sábado. Ahí está, corresponde a sábado. Bien, esto sería entonces el uso de switch y esta sería la sintaxis en C#, ¿verdad? Vamos a ver qué continuamos. Vamos con las estructuras iterativas. Estas pueden ser finitas e infinitas. Las finitas son las que tienden a tener un número limitado de iteraciones, mientras que las infinitas pueden tender al infinito. ¿Cómo así? Bueno, veamos un ejemplo. Voy a agregar un nuevo proyecto, consola, iterativas. Vamos con las iterativas. Ahora, dentro de iterativas, vamos a hacer un ejercicio para ejemplificar. Crear un programa que imprima la tabla de multiplicar según un número ingresado.
desde teclado. Bien, como quien dice, si ingresé 1, me va a imprimir 1 por 1 igual 1. 1 por 2 igual 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? La tabla de multiplicar. Bien, para ello necesito de un número. N va a ser igual a int.parse console.readLine. Ya tengo el número. Ahora, la idea es aplicar estructura. Lo voy a hacer primero aplicando estructura iterativa finita y el famoso for, ¿verdad? Entonces, para ello voy a declarar la estructura de un bucle for. Voy a decir que desde que i, bueno, esta variable puede ser cualquiera, la voy a poner k, desde que k sea igual a 0 hasta que k sea menor o igual que 10, con incrementos de 1, k más más. Ahora, voy a iniciar desde 1 porque empiezo con, si metí 5, sería 5 por 1, 5 por 2, hasta llegar a 5 por 10, ¿verdad? Console.writeLine, y escribimos acá que sería el número ingresado, ya concatenado con este simbolito, la x, y aquí concatenamos la variable k, que va a ir de 1 a 10, concatenado con el igual, concatenado con el resultado de operar, en este caso el número, por el incremento, ¿verdad? Le pongo los paréntesis para indicar que es una operación. Y lo que estoy haciendo acá es un proceso iterativo que va a ir desde 1 a 10, ¿verdad? Recordemos el uso del bucle for. La definición sería desde hasta incremento, ¿verdad? Donde acá pues yo estoy definiendo la variable auxiliar desde acá mismo, ¿verdad? Puedo declararla afuera si quiero, pero en este caso estoy declarando k aquí adentro, quiere decir que el ámbito de k es solamente dentro de estas llaves, ¿verdad? Al final ponemos console.readKey para que haya una pausa y vamos a, antes de que el usuario escriba, vamos a mandar un mensaje al usuario que diga de qué tabla quiere la impresión. Ya, ejecutamos. Perdón. No cambié el programa, sería iterativas, proyecto de inicio. Ahí está. ¿De qué tabla quiere la impresión? Bueno, tabla del 7, veamos. Ahí está, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, hasta llegar a 7 por 10, 70. Voy a ejecutar otra vez, sería la tabla del 9. 9 por 2, 9, 9 por 18, hasta llegar a 9 por 10, 90, ¿verdad? Va, ahora, si se fijan, la cantidad de veces que se hace la impresión es de 10 veces, pero al momento de escribir yo, lo hice solo una vez, y esto es porque el proceso es parecido y lo puedo iterar. Ahora, si no hubiera utilizado un bucle for, tendría que haber escrito esto 10 veces, ¿verdad? Entonces, esa es la solución para el uso de estructuras de control iterativa. En este caso finita porque va de 1 a 10 y hasta ahí se queda, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo, la misma tabla, aplicando estructura iterativa infinita, ¿verdad? Aquí vamos a usar el while o el do, ¿verdad? Cualquiera de esos dos. Va, por acá vamos a poner un read key donde finaliza la primera. Y vamos a hacer ahora uso de otra estructura para hacer la misma impresión, pero con esto. Vamos a poner mientras, pongamos while true. Y voy a imprimir justamente lo que acá tiene esta persona. Este código. Solo que k no existe, entonces voy a definir acá int k igual a 1. ¿Ya? Y voy a hacer la impresión. Si yo ejecuto esto, vamos a ver hasta dónde llega. Espera, tengo un error, ¿dónde está? K. Ah, ya existe K. Va. Pongámosle acá J. Sería J. Está
esta J me la está reconociendo. Vamos a ver. Veamos. Tabla del 6. Imprimo y este es utilizando la estructura iterativa finita. Aquí está el real key que me está pausando ahorita. Pero al darle Enter se va a ejecutar este fragmento de acá. Vamos a ver qué sucede. Presiono Enter y acá está. Si se fijan, el scroll va caminando. Esto es porque la impresión se sigue haciendo. Y esto es porque el bucle me tendió al infinito. ¿Por qué? Porque mientras sea verdadero, va a ser esto. ¿Qué tengo que hacer para romper? Ahí necesito la famosa bandera variable. Si yo digo, mientras que j sea menor o igual que 10. Si yo lo dejo así, aún va a tender al infinito. ¿Ve? Ahí va el scroll, ¿ve? Ahí va el scroll, ahí va el scroll. ¿Por qué sigue el infinito? Porque es cierto que cuando j sea menor o igual que 10, mientras j sea menor o igual que 10 va a ser esto. Pero no estoy incrementando j. Ahora lo que tengo que hacer es decir j más, ¿verdad? Entonces la primera vez vale 1, ya la segunda vez va a valer 2, 3, 4 hasta llegar a 10. Cuando llegue a 11 ahí se rompe. Entonces necesito esa variable auxiliar. Vamos a 5. Ahí está, al darle Enter, ahí está la otra impresión. Esto de aquí sería lo del uso del bucle while, ¿verdad? La única diferencia es que con el while necesitamos una variable auxiliar, que sería esta, y acá tengo que, de alguna forma, hacer que cambie el valor de acá. Lo que está dentro de los paréntesis sí es un valor booleano. Bien, si quiero hacer lo mismo, pero utilizando el do, ¿cómo sería? Bueno, sería justamente igual, ¿ya? Solo que aquí, esto lo corto de acá, le pongo nada más do, y al final le pongo el while, ¿verdad? Solo que aquí no va a ser j, le voy a poner h, para que no haya problemas con las variables. Ahí estamos. Y acá lleva punto y coma al final. Ya. Ejecutamos. Sería la tabla del 8, bucle for, bucle while hasta acá. Y esto es bucle do while, ¿verdad? La única diferencia es que el do while primero va a hacer las cosas y después evalúa si hay que hacerlas. Mientras que en el while primero evalúa y si no se cumple, pues simplemente no hace. Pero el do while hace al menos una vez lo que uno le programe. Bien, entonces esto sería el uso de estructuras iterativas finitas e infinitas. Quizá me faltó por acá el uso de for each, pero el for each tendríamos que verlo después porque este se trabaja con vectores. Pero quizás vamos a hacer bueno, no con vectores, con estructuras. Sirve más para trabajar con estructuras. Voy a ir a un nuevo proyecto y le voy a poner for each y lo voy a dejar como proyecto de inicio. Y esto sirve para esto, veamos. Yo tengo acá string nombres. Esto va a ser un vector. Le voy a definir ya los valores. Juan, Pedro, José, David, Caleb. Pero antes, quiero ver. Ahí está, es antes. Ahí está. Bien, he definido un arreglo. Ahora quiero hacer una impresión de estos arreglos en consola. ¿Cómo imprimo consola? Bueno, podría ser console.writeLine y aquí escribo nombres en la posición 0, por ejemplo. Console read key. Al ejecutar esto me va a imprimir Juan. Ahí está, tengo Juan. Si quiero imprimir el siguiente sería Pedro. Sería la posición 0, 1, 2, 3, 4. Sería la posición 1. Si quiero imprimir el nombre de Pedro. Ahí está. ¿Qué pasa si quiero imprimirlos todos? Debería ser exactamente lo mismo. Ya, posición 0, posición 1, posición 2 y así sucesivamente. ¿Verdad?
Pero, ¿qué pasa si el arreglo fuera de 100 elementos? ¿Cuántas líneas de código serían? Para solventar esto, yo necesito crear una estructura de control, que es la que estaba mencionando. En este caso sería la estructura for each. Para ello, yo voy a definir una variable auxiliar, que va a ser del tipo de dato de cada elemento que esté dentro de la estructura. Por ejemplo, acá, dato, lo voy a poner. Y me va a representar a cada elemento de la variable nombres. Perdón, este es otro lenguaje, sería acá. Ahí está. Digo de que dato, que es de tipo string, o sea, del tipo de estos registros, me va a representar a cada elemento que se encuentre en la estructura, nombres. Y acá simplemente hago una impresión y imprimimos acá, que sería dato. Y quizás un salto de línea para que no quede todo unido. ¿Ya? Hacemos la impresión y acá está, Pedro, Juan, José, David, etc. Me imprime todos los elementos. Eso sería el uso de for each, que sería parecido al for. Bien, esto ha sido todo en este video. Hemos visto las estructuras básicas de programación en C#. Espero que sea de su agrado.